En México hay una nueva legislación que tiene que ver con las llamadas acciones colectivas. Esto debería ser, de hecho, un arma del consumidor para enfrentar a las corporaciones. También puede convertirse, como en Estados Unidos, en un abuso, pero ¿cuál es la situación en nuestro país? Vamos a conversar con el licenciado Carlos Román Hernández, abogado del despacho Rincón Abogados, un despacho que se especializa en este tipo de acciones. Licenciado Carlos Román Hernández, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Un placer saludarte a ti y a tu distinguidísimo auditorio. Tengo entendido que hay una nueva legislación que se estableció, si no mal recuerdo, el año pasado. ¿Cuáles son las reglas de esta legislación? ¿Qué es lo que nos dice en materia de acciones colectivas? Efectivamente, el año pasado se dio una modificación en la legislación federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se crea este tipo de reglamentación para las acciones colectivas. ¿Qué es una acción colectiva? Sería la primera pregunta que nos haríamos. Bueno, es un procedimiento judicial que tiene por finalidad defender y tutelar los derechos de colectividades que se vean afectadas en dos casos concretos, por prácticas de consumo de bienes y servicios públicos y privados y por cuestiones de medio ambiente. Una pregunta, una de las grandes quejas que hay en los Estados Unidos por las acciones colectivas es que se han convertido en una forma de extorsionar a las empresas y que esto pues ha hecho que suban los precios de los productos de las empresas que tienen que contratar seguros muy altos para prevenirse de acciones colectivas. ¿Qué nos puedes decir? Efectivamente, en los Estados Unidos, que es el país donde inicia este tipo de procedimientos, existe lo que se llama penas punitivas, que se traducen en ocasiones en sentencias muy elevadas. Pero hay un dato que es importante rescatar. En los Estados Unidos, más del 95% de las acciones colectivas que se inician terminan en un convenio. Muy pocas llegan a una sentencia definitiva. En el caso mexicano es diferente. El legislador, precisamente para evitar este tipo de abusos o este tipo de prácticas, acotó la cuestión de este tipo de sanciones y no contempló las llamadas penas punitivas e incluso regula a tal extremo esta situación que una causa para perder la legitimación, es decir, de aquellas personas que pueden iniciar acciones colectivas, es precisamente que se haga por cuestiones de lucro o fines de lucro. También la propia legislación mexicana establece los honorarios que se pueden cobrar y la creación de un fondo para que las personas puedan realizar este tipo de acciones sin temor a posibles sanciones económicas o contraprestaciones económicas. Carlos, ¿tienen más fuerza las acciones colectivas que las acciones individuales? Gaby, muy buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Mira, en México están empezando las acciones colectivas y poco a poco pues se van iniciando, la gente no las conoce a fondo y es importante establecer este criterio para darlas a conocer al público en general, pero también a los propios funcionarios judiciales, porque las acciones colectivas vienen a cambiar completamente un esquema que en nuestro derecho estuvo por muchos años arraigado, y los derechos colectivos o los derechos difusos tienen un procedimiento diferente, es un procedimiento más social que individual, y esto no es tan sencillo de que se dé rápidamente. Por ejemplo, en Brasil llevan más de 30 años y tardaron mucho tiempo en desarrollar un sistema de acciones colectivas eficiente y confiable. ¿En qué tipo de abusos puede haber una acción colectiva? Danos algunos ejemplos para que la gente conozca exactamente en cuáles tiene este recurso. Las prácticas abusivas de algunos prestadores de servicios, de algunos proveedores, pudiera ser, por ejemplo, una práctica en donde yo soy titular de una tarjeta de crédito y aparecen cobros o aparecen cargos que no están dentro del contrato que yo tengo celebrado con la institución bancaria. Eso es por un lado. Por otro lado, pudiera ser también un abuso por parte, por ejemplo, de aquellos proveedores de servicios turísticos que no respetan reservaciones o que utilizan cierta publicidad engañosa para obtener algún contrato. Eso sería fundamentalmente el uso de publicidad engañosa y prácticas abusivas son las causas fundamentales por las cuales procede una acción colectiva. ¿No son estas también prácticas en las que puede intervenir la Profeco? Sí, la Profeco está también facultada inclusive
desde el año 2004 para realizar este tipo de acciones colectivas. Pero la Profeco, por lo general, que ya ha realizado algunas acciones colectivas, por lo general se da a la tarea de realizar inspecciones a los comercios o a los proveedores, que culminan muchas veces con una sanción, como lo acabamos de ver en semanas recientes, pero que no representan para el consumidor una reparación del daño o una indemnización por una práctica abusiva. Esa es la gran diferencia que pudiéramos obtener entre las acciones de Profeco de verificación y vigilancia y una acción colectiva promovida por un grupo de consumidores. ¿Dirías, Carlos, que la nueva legislación mexicana en esta materia es adecuada? Bueno, es un primer paso, tiene demasiados requisitos, demasiados candados, que evidentemente no fomenta que las personas se decidan a realizar un tipo de acción de esta naturaleza. Pero es un primer paso y consideramos que puede ser un mecanismo muy importante para establecer, o por lo menos disminuir, la relación muchas veces desigual entre proveedores muy fuertes, empresas muy grandes, casi monopólicas, y consumidores que de otra manera no tendrían ningún tipo de defensa. Pero además está bien porque son cada vez más protección para los consumidores, ¿no? Bueno, definitivamente sí, es realmente algo muy importante porque los consumidores en México, pues la institución que los defiende es la Procuraduría del Consumidor, y a nivel individual la Profeco lo que hace es realmente establecer un tipo de acuerdos, un tipo de conciliación entre las partes para pues llegar a resolver problemas. Funciona muchas veces, pero muchas veces no, y cuando no funciona, pues el consumidor prácticamente queda sin un órgano, sin un medio de defensa que le permita eficientemente proteger sus derechos o defender sus derechos. Yo quiero agradecerte, Carlos Román Hernández, abogado del despacho Rincón Abogados, el haber tomado nuestra llamada. Es interesante este nuevo recurso que tienen los consumidores mexicanos. No, por el contrario, estamos a sus órdenes en Rincón Abogados, www.rinconabogados.com, y con muchísimo gusto señalar que cualquier duda, cualquier situación en donde podamos nosotros ayudarles y orientarlos como consumidores o como personas afectadas por cuestiones ambientales, con mucho gusto lo hacemos, no tiene costo para los consumidores o los usuarios de este tipo de acciones. Bueno, gracias. Buen día. Carlos Román Hernández, lo conocía en Guadalajara, me mencionaba este tema, me pareció interesante, y aquí está el tema de las acciones colectivas.